Muy bien, pues nos quedamos en la pregunta 21, en la cual pues únicamente tienes que dividir cada término del numerador, que son 3, entre el común denominador, que es la raíz de 2abc. Entonces vas a ir dividiendo cada uno de ellos entre este divisor. Recuerda que al dividir las raíces, por ejemplo, raíz de 4 entre raíz de 2, va a ser la raíz de 4 medios, o sea, raíz cuadrada de 2, y las variables a, b y c las divides como de costumbre, restando el exponente de arriba menos el exponente de abajo, y así tendrás que llegar al inciso a. Así que te lo dejo para que lo vayas desarrollando, por favor, y vamos con una pregunta un poco más complicada, que sería la 22. Indicar la fórmula que nos proporciona el volumen de estos dos cilindros que tienen la misma altura. La altura está definida con esa expresión, y el radio del cilindro mayor, o sea, el radio 1, aquí estaría al revés, el radio 1, que es el radio del cilindro mayor, es el triple del radio menor, que es el radio 2. A su vez, el radio del cilindro menor nos dice aquí que es igual a la raíz quinta de b cúbica. Entonces, vamos a obtener la expresión que debemos llegar a ella. Y para esto, pues, primeramente recordar cómo se saca el volumen de un cilindro, ¿no? Bueno, un cilindro, al ser un tipo de prisma, es el área de la base por la altura. Así que el volumen en general de un cilindro es el área de la base, es un círculo, pi por radio al cuadrado, por su altura. El volumen total entonces sería el volumen del cilindro 1 más el volumen del cilindro 2, ¿no? De tal forma que el volumen total va a ser igual a pi por radio 1 al cuadrado por altura, que es la misma que en el otro cilindro, más pi por radio 2 al cuadrado por la altura h, que es la misma para ambos. Vamos a sustituir entonces los datos de altura y de radio en esta fórmula, y después tendremos que resolver la parte matemática algebraica. Pi por el radio 1, sí, pero el radio 1 es igual a 3 veces el radio 2, o sea, a 3 por este radio, 3 raíz quinta de b cúbica. Entonces sería por 3 raíz quinta de b cúbica, esto elevado al cuadrado según la fórmula por la altura que tiene este valor. Ahora aquí la altura, como es un factor en común y queremos ir simplificando, el factor común lo voy a factorizar entonces, de tal manera que nos va a quedar esta altura, digamos, fuera, por h, ¿no? Como el factor común. Así entonces, pues, vamos a resolverlo de esa manera. Más, y también factor común de una vez, vamos a poner el factor común pi. Entonces, el número pi también lo podemos sacar, es un factor común. El radio 2, que es este valor, raíz quinta de b cúbica, elevado al cuadrado, por pi, por h, pero h tiene este valor, ¿no? Que tendríamos que poner, bueno, ahorita vamos a ponerlo así. Y vamos a ir elevando al cuadrado. Al elevar al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Luego tenemos que la raíz quinta se tendría que traducir, fíjate, por leyes de exponentes. La raíz quinta de b cúbica sería b a la 3 quintos. El exponente que está dentro va arriba y el índice de la raíz va abajo. Si este 3 quintos entonces lo elevamos al cuadrado por leyes de exponentes, potencia, potencia, los exponentes se multiplican, ¿no? 3 quintos por 2 enteros sería igual a b a la 6 quintos. Más, aquí ocurriría exactamente lo mismo, b a la 6 quintos al elevar al cuadrado este radical. Sí, y así, entonces esto estará multiplicado por pi, y por la altura, que ahora sí la voy a sustituir en el problema,
Y voy a pasar de una vez estos radicales a exponente fraccionario, quedaría b a la 1/3 más b a la 3/2 en el primer radical. El exponente dentro es 3, mientras que el índice de la raíz es 2, es una raíz cuadrada, y la otra sí es b a la 1/3. Muy bien, ahora tenemos que ir viendo aquí qué operaciones se van realizando. Sí, por ejemplo, aquí pues tenemos que entender cómo llegar de lo que está aquí a la respuesta correcta. Como puedes ver, aquí es un binomio en las opciones, factorizando el número pi, que es el factor común. ¿Esto qué me indica? Que en vez de tener estos 4 términos o estos 2 binomios, tenemos que reducirlos y obtener una sola expresión, ¿no? Multiplicando. Entonces, vamos a multiplicar. Como el orden de los factores no altera el producto, pi lo voy a mandar al final. Y esto va a ser igual, por propiedad distributiva en el álgebra, 9b a la 6/5 por b a la 3/2 va a ser igual a 9b. Ahora, si nosotros realizamos correctamente la ley de exponentes, tenemos que sumar 6/5 más 3/2, ¿de acuerdo? Así que vamos a llevar a cabo esa operación con fracciones. 6/5 más 3/2. El común denominador es 10. Entonces 10 entre 5 es 2 por 6, 12, más 10 entre 2 igual a 5 por 3, 15. Y esto nos va a quedar igual a 27 décimos. Luego vamos a poner más 9 por 1, 9. B a la 6/5 más 1/3, ¿no? Entonces también tenemos que llevar a cabo esa otra operación. 6/5 dijimos más 1/3. Y entonces ahora el común denominador es 15. ¿Sí? Productos cruzados, 3 por 6, 18, más 5 por 1, 5, lo cual va a ser igual entonces a 23/15. Ya lo multiplicamos. Ahora ocurre lo mismo aquí, ¿no? De hecho, vamos a multiplicar estos dos. Como es el mismo exponente, tiene los mismos resultados, pero sin el 9 que estaba aquí, ¿no? Entonces sería b a la 27 décimos más b a la 23/15. Y todo esto multiplicado por el número pi. Términos semejantes, pues sí, efectivamente los hay. Estos dos son semejantes. 9 más 1 son 10. Vamos a poner primero pi. 10b a la 27 décimos. Y luego 9b a la 23/15 más un término igual son 10. B a la 23/15. Ahora observa que el 10 es un factor común. Por lo tanto, este factor común lo voy a factorizar. Y quedará 10pi, que multiplica a esa expresión binomial, y entonces ya se parece mucho más. De hecho, si lo vemos bien, es el inciso D, la respuesta correcta, y así es como tenemos el volumen de estos dos cilindros de manera algebraica. Vamos a la siguiente pregunta, el siguiente problema, una simplificación de radicales, cómo se manifiesta en la pregunta 23. Entonces, vamos a resolver esto. Una vez más, utilizando las leyes de exponentes del álgebra y empleando las propiedades de radicales también, para que nosotros pues lo llevamos a cabo de una forma correcta. Para empezar, tienes que ver lo que está más internamente, ¿no? Vamos a empezar de adentro hacia afuera. La raíz cuadrada de 25 de a la sexta es exacta. Entonces vamos a llevarlo a cabo así. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Pues es 5, ¿no?
¿Cuál es la raíz cuadrada de a la 6? Sería la mitad del exponente de a la 3. Recuerda que el efecto de una raíz sobre el exponente, si es una raíz cuadrada, es sacarle la mitad del exponente, por eso la mitad de 6 es 3. Bien, luego cuando nosotros multiplicamos esto, y de una vez vamos viendo cómo se va simplificando, ¿no? Porque 125 resulta que es 5 al cubo. De una vez para ir viendo si se simplifica esta raíz cuarta. 5 al cubo por 5 va a ser 5 a la cuarta. Te conviene manejarlo así porque vas a ver que esto se puede cancelar. D por D cúbica sería entonces D a la cuarta. Y entonces la raíz cuarta se elimina con estos exponentes 4. Y el resultado va a ser igual a 5D. Así de esta forma, pues ya tenemos resuelta bien la pregunta. Y cuando nosotros buscamos aquí, en la número 23, es el inciso D. Listo. Vamos a la pregunta número 24, donde tenemos que simplificar nuevamente los radicales. Entonces aquí lo que te conviene es utilizar la ley de exponentes, son las mismas bases a la 1 medio, por a la 1 tercio, por a la 1 sexto, ¿no? Entonces, como son la misma base, se van a sumar sus exponentes, 1 medio más 1 tercio más 1 sexto, y esto resulta que son 6 sextos, o sea, un entero, pero el exponente 1, pues en álgebra no se escribe, de tal manera que entonces solo queda a, que es el inciso C. En la pregunta 25 hay que desarrollar un binomio al cubo. Considero que eso lo puedes llevar a cabo. Es un poco laborioso, pero si tienes la regla del binomio al cubo, sin duda, considero que lo puedes hacer tú en casa. Así que me voy por cuestiones también, como ya hemos mencionado, de tiempo, a la pregunta 26, que me convendría más analizarla con ustedes. No es complicada, nada más hay que ir viendo en qué orden se multiplican estos trinomios. Por ejemplo, este resultado, ¿de dónde proviene? Proviene de multiplicar el primer término siempre con el primer término del otro paréntesis, del otro factor. Así, esto por x cúbica te da 3x sexta y cuadrada. Luego analiza el siguiente término para que este término te va a decir en qué orden se está pues multiplicando, ¿no? Este primer término por la y nuevamente, ¿de acuerdo? De tal forma que si seguimos el orden para llenar el espacio del tercer término de esta multiplicación, sería este mismo término pero por el 2, ¿no? Entonces sería 3 por 2, 6, x cúbica y cuadrada igualmente. Sí, y ahí tú ya vas viendo qué opciones tienen esa respuesta, ¿no? Aquí estamos entre la B o la C. Y nos falta el quinto término. Este cuarto, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo de multiplicar 6x cuarta por el primero. O sea que vamos a ir con 6x por menos y. Entonces aquí va a ser negativo, menos 6xy. Y así ya podemos saber exactamente que la respuesta correcta es el inciso B. ¿Sí? Es negativo el 6xy. Listo. En la pregunta número 27 tenemos que completar el desarrollo de ese binomio elevado a la quinta potencia. Esto tiene que ver con el binomio de Newton o también, digamos más específicamente, combinar el binomio de Newton con el triángulo de Pascal, así como lo vemos en ese tema. Entonces, si nosotros realizamos esas combinaciones, para empezar, revisa las opciones, ¿no? Todos tienen coeficiente 10. Hay dos que son negativos, A y B, y C y D son positivos. Eso ocurre, bueno, vamos a ver qué he hecho en este caso, en la pregunta número 27, es x menos y a la quinta. Cuando el signo del medio del binomio es negativo, los signos se van a alternar. Empiezas con positivo, x a la quinta, la mayor potencia. Luego sigue negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Entonces, x a la quinta más. Ahora, el binomio de Newton dice que va a bajar el exponente, ¿sí?
una unidad en el primer término, x a la quinta, x a la cuarta, y la y al revés, inicia en 0, luego y a la 1, signo más, x cúbica, y cuadrada, baja la x un exponente, la y al revés va subiendo 0, 1, 2. Aquí nos están pidiendo el cuarto término, entonces debe de tener el signo negativo, más menos, x, aquí réstale al exponente de x1, 2, 3 menos 1, 2, y a la y al revés le sumas 1, 2 más 1 que es 3, y debe de tener el 10, todos tienen el 10, entonces la respuesta que viene exactamente así, menos 10x cuadrada y cúbica, es el inciso A, y así entonces es como tú puedes saber exactamente, bueno, también ayudándote con las opciones en este caso, cómo desarrollar el binomio de Newton. De hecho, en el canal me falta ese tema de productos notables, que estaré trabajando en ello en próximos días, para que si es necesario en tu caso, pues refuerces este tema. Así que vamos a borrar esto primeramente. Bien, pues en la pregunta número 28 tenemos que completar esta expresión, los espacios que ahí te hacen falta. Bueno, entonces analiza que es una multiplicación que te da como resultado un binomio, y ese binomio tiene un signo menos en medio, ¿de acuerdo? Así que estamos hablando de seguramente el producto notable de una diferencia de cuadrados que se obtiene a partir de binomios conjugados. Entonces, por aquí 4 por 4, 16. ¿Sí? La x, ¿cómo se va a obtener? Con la raíz. Es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de la x queda expresada como la raíz cuadrada de la x. Y por esa razón los términos que te hacen falta, pues ambos positivos, es el inciso A. ¿Por qué ambos positivos? Porque los signos ya los incluyó afuera, ¿no? Solamente te pide lo que falta en los cuadritos, y por eso ambos son positivos. Vamos a ver ahora las siguientes preguntas. De hecho, lo que va a ser la pregunta 29, la 30 y la 31 son operaciones que considero fácilmente ya puedes tú ir resolviendo, así que por favor las dejamos de ejercicios en casa. Si hay dudas, de todas formas, coméntenlo en la caja, y me voy a enfocar más en la 32, que esa sí puede representar un mayor desafío resolverla. Dice, elegir el término a enésimo, este de aquí, a enésimo. En el desarrollo de este producto de n factores lineales que vemos en la expresión, considerando que A1, A2, A3, a enésimo, etc., son números reales, ¿no? Bueno, la respuesta correcta al hacer el análisis es el inciso B. Sí, es el inciso B, pero vamos a ver por qué, ¿no? La expresión que viene allí es menos 1 elevado a la n, que va a multiplicar A1 por A2 por A3, etcétera, hasta la enésimo, que es este término, ¿no? Aquí están A1, A2, A3, A4, hasta el A enésimo. Es decir, son los números que se le están restando a la x en cada factor lineal. Para demostrar esto de manera más fácil, vamos a poner un ejemplo, un par de ejemplos sencillos, ¿sí? Para demostrar por qué esto es verdadero. En el caso de que vamos a probar ambos casos para n, si n es un número par, por ejemplo en igualados, va a haber dos factores lineales. Por ejemplo, x menos 1, que va a multiplicar a x menos 4, vamos a suponer. Si tú haces esta multiplicación como de costumbre, va a quedar x cuadrada menos 5x, y aquí es donde viene la clave. Resulta que este término, el enésimo, es el último término del desarrollo. Es un término que es independiente, no va a tener a la variable x. Es de donde proviene de la última multiplicación. En este caso, en este ejemplo de menos 1 por menos 4, que es más 4.
Este sería mi enésimo en este caso. ¿Sí? Al aplicar este desarrollo que muestra el inciso B, debe dar más 4. Vamos a ver si ocurre así, con n igual a 2. Entonces aquí sustituyo menos 1 a la 2, multiplicado por A1. A1 sería entonces este término de aquí, ¿sí? A1, sin el signo, ojo, sin el signo negativo, porque el signo negativo ya está incluido en la fórmula, o en esta expresión, en este desarrollo. Y aquí A2 entonces es el número 4. Así que vamos a multiplicar A1, que es 1, por A2, que es 4, y hasta ahí, ¿no? En este caso hasta aquí llega, son dos factores lineales. Menos 1 al cuadrado es 1, por 1 por 4, y eso da 4 positivo, que es lo que tenemos en el desarrollo final. Ahora, en caso de que n sea impar, también debe cumplirse esto. Por ejemplo, n igual a 3 es un número impar. Entonces, si yo multiplico x menos 1 por x menos 4 por x menos 2, ¿a qué va a ser igual? Bueno, estos dos ya los hicimos aquí arriba. X cuadrada menos 5x más 4, que se multiplicaría por el factor faltante, que es x menos 2. Y entonces iríamos haciendo todo eso, ¿no? X cuadrada por x cúbica, más los que siguen, ¿no? Pero el que me interesa es la última multiplicación. 4 por menos 2 es menos 8. Ok, este es mi enésimo ahora. Vamos a ver si este menos 8, ese último término independiente, se logra obtener con este desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo aquí. Menos 1 a la n, que n vale 3 en este caso, menos 1 al cubo, por esos números A1 es 1, A2, que otra vez es 4, y en este caso A3, que es el número 2. Entonces, por 1, por 4 y por 2. Menos 1 al cubo te va a dar menos 1, multiplicado por estos tres números, 1 por 4, 4, por 2, 8, y entonces menos 1 por 8 es menos 8. Coincide con el desarrollo, la multiplicación de estos factores lineales, por eso es que esta es la respuesta correcta, el inciso B. ¿Sí? Entonces requiere un poco del análisis algebraico general y entender la estructura algebraica que te están planteando. Es muy importante leer bien qué datos te está proporcionando la pregunta y qué te está pidiendo exactamente para entonces poder realizar un análisis más profundo, como en esta pregunta 32. Ahora vamos a resolver la 33, donde nos pide factorizar este polinomio hasta términos irreducibles, o sea, la factorización máxima posible que se le pueda hacer. Bueno, observa la expresión matemática, es un polinomio, ¿no? Los polinomios, vamos a iniciar con el caso más sencillo, factor común. La b está en estos tres términos, pero en el segundo no se encuentra, entonces no es un factor común la b. Si no tienes un factor común, vamos a recurrir al factor común por agrupación de términos. Vamos a ver si nos funciona aquí. Entonces, aquí sería agrupar cantidades que tengan algo en común. Por ejemplo, podríamos agrupar, si agrupamos estos dos, pues no tienen más que factor común el 1, pero estos dos tienen el factor común a la cantidad de b, podría ser una opción. Sin embargo, haciendo varias pruebas, me conviene más agrupar 4b cúbica con menos b cuadrada. Entonces va a ser factor común por agrupación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ahí. Primer paso. Vamos a agrupar estas dos cantidades y las otras dos en otro signo de agrupación. Aquí sería entonces más 1 menos 4b. Bien, el factor común aquí es b al cuadrado, ¿no? Entonces queda 4b
menos 1. Y este factor debe ser muy similar o igual al que está a un lado. Aquí, para que sean iguales, los signos están al revés, razón por la cual hay que factorizar un signo únicamente de aquí, un signo negativo, lo voy a sacar, menos por más quedará menos, y entonces 4b en vez de ser negativo queda positivo, y el 1 en vez de ser positivo va a quedar negativo, y así ya son idénticos, ¿no? Estos son iguales. El factor que es igual lo vas a poner solo una vez, abres otro paréntesis, y ahí pones lo que está fuera, ¿no? Aquí hay un 1, b cuadrada menos 1. Y ahí está por agrupación. Sin embargo, la respuesta no viene así. ¿Por qué? Porque este segundo factor tiene otro caso de factorización. B cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados, ¿no? Así que se puede volver a factorizar. 4b menos 1 ya no es factorizable, pero aquí por binomios conjugados, b menos 1, la raíz de b cuadrada y de 1 y su conjugado. Ahí estaría la factorización. Ya no puedo factorizar más ninguno de estos tres factores. Habrá que buscar la respuesta entonces de esta manera. Y aquí pues es el inciso C. ¿Sí? Viene en otro orden de los factores, pero pues obviamente es lo mismo, ¿no? El orden de los factores pues no altera el producto. Así que entonces se va a poder hacer de esta manera. La pregunta 34, también hay que factorizar un polinomio. Vas a empezar, ahí sí, un factor en común que es z, y luego lo que te quede lo vas a factorizar por este mismo método, por agrupación de términos. Ya tengo el tema completo de factorización en mi canal, así que voy a poner algún enlace o al final del video para que tú cheques ese tema. Es súper importante la factorización, no solo en álgebra, sino en todo el resto de las matemáticas. Así que tienes que dominar. El 34 se queda como ejercicio para que lo hagas de esta manera. Vamos a ver la pregunta número 35 entonces, donde dice determina los x reales tales que la función f de x sea igual a 0. Y vamos a poner aquí la función que te están proporcionando. La 35 es f de x igual a x a la quinta más 7x a la cuarta más 12x cúbica. Queremos los valores, entonces, donde la función f de x se hace 0. ¿Qué valores de x hacen que esta función se haga 0? Bueno, para poder resolver esto, hay dos opciones. La primera, que tú tomes los valores de cada opción, los sustituyes y ver que los tres valores que dan ahí, los tres números sustituidos aquí en la x, dieran 0. Esa es una opción. Si te da la primera, que en este caso es la primera, pues adelante, ¿no? Otra opción es factorizar esto e igualarla a 0 precisamente. Vamos a hacerlo rápidamente. Esta expresión, este trinomio tiene un factor en común que es x cúbica. Vamos a factorizarlo, que es x cuadrada más 7x más 12. Y esto igualado a 0 porque eso es lo que te están pidiendo aquí. Este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Vamos a factorizarlo de esa manera. La raíz de x cuadrada, que es x, se pone en ambos. Este signo se baja. Más por más igual a más, va en el otro paréntesis. Signos iguales, dos positivos. Buscas dos números que sumados den 7 y que multiplicados estos mismos números den 12. Los números que cumplen son 4 y el 3. 4 más 3, 7. 4 por 3, 12. Cada factor lo vamos a igualar a 0. X cúbica igual a 0. De ahí, al despejar x, queda x1 como 0. El otro factor es x más 4, lo igualas a 0. También despejas x. x2 vale menos 4. Y el último factor es x más 3. Lo igualas a 0. Y despejas x para obtener el menos 3. Y esos tres valores de x hacen que esta función se haga 0 y es por eso el inciso A, la respuesta correcta, ¿no? De hecho, a esto se le conoce en álgebra como los ceros de una función. Los ceros de una función son los valores de la variable independiente que anulan o hacen 0 esa función. Así es que, pues aquí tenemos otra carga de preguntas. Vamos a, pues, resolver algunas más también para seguir avanzando, y para esto
pues tenemos que hacer una breve pausa de nuevo. Y estaba yo considerando los tiempos que llevo con este video y consideré que para no hacerlo ya tan extenso, vamos a cortarlo aquí. En la pregunta 35, vayan ustedes revisando la 36, es una parte teórica que tenemos que conocer de las propiedades del álgebra sobre números reales. Y para el próximo video, la tercera y última parte de álgebra, para resolverlo con mejor forma, mejor amplitud, ya estaré resolviendo la pregunta 37 y otras más que también considero necesarias. Mientras tanto, también necesito que pues ustedes chequen lo que son sistemas de ecuaciones, métodos de solución, porque también ustedes podrían resolver el problema número 40 y en el 41 pues lo único que tendrías que hacer para más rápido es un sistema de 3 ecuaciones o 3 incógnitas. Puedes ir sustituyendo cada opción x, y, z y deben satisfacer las 3 ecuaciones. O si no, emplear un método por ya sea determinantes, suma y resta, que son los más comunes, que ya tengo los tutoriales en mi canal para que ustedes los revisen y vayamos adelantando un poco mientras tanto y realizo la tercera y última parte. Así que nos vemos en la siguiente.